noches, nosotras somos dos con todo en este arranque de semana, este lunes otra vez lluvioso. ¿Cómo estás, Mon? Bien, Dul, también pues con el interés de informarles de los cambios de último minuto, casi, con esa cuestión de la reunión del G7, Trump, Sheinbaum. Ya me adelanté, pero bien. Y Medio Oriente, pues justamente sí. La raíz de todo es los conflictos, los ataques entre Israel e Irán, razón por la cual el presidente de Estados Unidos decide abandonar esta noche la cumbre del G7 celebrada allá en Canadá. Sin embargo, y aunque obviamente no se va a reunir la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con Trump, sí lo hará con el primer ministro de Canadá, quien fue el que la invitó a pesar de que México no forma parte de esta cumbre de los G7, antes G8, y hablaremos al respecto. También en el Con Todo les traemos una crónica de lo acontecido en el INE. Así es, Dul, porque desde el día de ayer el INE inició con la entrega de constancias, las constancias de validez de la elección judicial. Inició con la entrega de constancias a ministros y ministras de la Suprema Corte y hoy continuó con la entrega de constancias para quienes estarán al frente del Tribunal de Disciplina Judicial, pero también al frente de la Sala Superior y 5 salas regionales del Tribunal Electoral. Hubo intercambios entre consejeros que pidieron tomar en cuenta cuánto influyó el reparto de estos llamados acordeones, pero también una respuesta de parte de la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, un llamado a validar tal cual como está la elección. Estuvo intensa el intercambio entre los consejeros desde el día de ayer y hoy lunes. Entonces, les tenemos la crónica en el Con Todo del día de hoy. Pues bienvenidos, una breve pausa y arrancamos de una vez. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotras este lunes, este arranque de semana. Nos está advirtiendo Gerardo Meléndez que ojalá hayamos descansado bien este fin de semana porque se viene una semana muy compleja y difícil en muchos temas. Yo solo pienso aquí en la Ciudad de México por las fuertes lluvias que están previstas toda la semana y ya lo estamos viendo el día de hoy en alerta roja. Pues sí, Gerardo Meléndez nos los dice porque nos ve desde Estados Unidos y ustedes saben que desde la semana pasada pues ha habido bastantes movilizaciones en ese país, justamente este fin de semana con la marcha No Kings, No Reyes, lo que convocó a miles de personas a la par del desfile militar de Donald Trump por su cumpleaños. Entonces, pues es lunes, arrancamos con el 2 con todo, pero venimos de un fin de semana también bastante movido. Sí, Moni, como estaba previsto, sí hubo miles de asistentes en varias ciudades de Estados Unidos en este día contra los Reyes y justo a la par del desfile, pues sí, desangelado de Donald Trump, a la par de que celebraba su cumpleaños número 79. Pero justo hablando de Donald Trump, pues le movió la agenda a bastantes personas, a bastantes países, por el meollo, la raíz es este conflicto, esta serie de ataques que continúan entre Israel e Irán a partir del viernes, hora de allá, por el tema del arma nuclear que Israel no quiere que desarrolle Irán. Irán se defiende y continúan. Bueno, pues en medio de todo esto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decide salir de la cumbre G7 esta noche, regresar a Estados Unidos y atender asuntos sobre este tema. Para mañana, martes 17 de junio, estaba planeado alrededor de las 3 de la tarde que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reuniera con Donald Trump. Se planeaba, como ella misma lo había adelantado, hablar sobre el tema de migración, sobre el tema de remesas. Todavía está sobre la mesa el posible cobro de impuestos a el envío de remesas, doble impuesto. Pero esto ya no va a suceder. Esta noche, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó a la ciudadanía mexicana
que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se va a reunir el día de mañana martes con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en el marco de la cumbre del G7. Recuerden que justamente fue el primer ministro de Canadá quien la invitó a la presidenta de México. Canadá, socio comercial también de México, al igual que Estados Unidos a través de el TEMEC, a pesar de que México no sea parte del G8 cuando estaba Rusia, ahora G7. Como están viendo en pantalla, aseguran lo siguiente: la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum continúa mañana, martes, con su participación como jefa de Estado invitada a la cumbre del G7. Sostendrá una importante conversación con el primer ministro de Canadá, así como encuentros con los líderes de Alemania, de la India y la Unión Europea. Y agregan lo siguiente: hacemos votos por la paz y para que la situación en el Medio Oriente no se agudice, como hemos estado viendo durante estos últimos 4 días. Bueno, ojo porque el presidente Donald Trump no solo cancela la reunión con la presidenta de México, también al retirarse antes de lo previsto, ya no se va a reunir con el primer ministro japonés, tampoco lo hará con el primer ministro australiano, ni con el presidente ucraniano Zelensky. Recuerden que la última vez que ellos hablaron pues fue bajo un escenario también tenso dentro de la Casa Blanca, cuando también estaba el vicepresidente J.D. Vance en esta reunión. Tampoco se va a ver Trump con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Ahora, ¿cómo viene la agenda de la presidenta Claudia Sheinbaum el día de mañana martes, además de esta reunión con el primer ministro de Canadá? También, de acuerdo con Comunicación Social de la Presidencia, también incluye como tal una participación en toda la plenaria del G7 y también reuniones con el Consejo Europeo. Entonces, esta noche ya comenzó actividades la presidenta de México en torno a este viaje que realiza a Canadá. Comparte estas fotografías con el siguiente mensaje respecto a su reunión con el sector empresarial canadiense, en el marco de que Canadá es también socio comercial. Dice en este tuit: conversamos con integrantes del Consejo Empresarial de Canadá interesados en invertir en nuestro país sobre beneficios y oportunidades del Plan México. Nos acompañan los secretarios de Economía, Marcelo Ebrard, el secretario de Hacienda, Edgar Amador, y también el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente. Pues justamente, pues ahí está la primera actividad de la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de arribar a Canadá, ser recibida por algunos connacionales que viven allá, algunos paisanos, y pues justamente mañana es cuando le espera la serie de reuniones con el primer ministro, con el anfitrión de la cumbre y también con personajes del Consejo Europeo. Sí, estaba viendo que la reunión del martes que está prevista entre Sheinbaum también incluye pues este diálogo con la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, otra de las invitadas al G7, el líder del Consejo Europeo, Antonio Costa, con el primer ministro de la India, y pues también la veremos en esta plenaria de la cumbre. Y justamente con lo que informabas acerca de la decisión de Donald Trump de dejar esta cumbre del G7 que reúne a los países Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia, Francia, Alemania, Japón y Canadá, pues les tenemos más detalles. Desde el inicio de esta jornada hay que recordar también que se esperaba ya un encuentro tenso justamente por los bombardeos entre Israel e Irán. Irán que ha respondido pues con su propia ofensiva, pero también se esperaba un encuentro entre el presidente Donald Trump y Zelensky, el presidente ucraniano, después de estos años de la invasión rusa en Ucrania. Y justamente en ese contexto es que hoy Caroline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, anunció que Trump deja esta cumbre del G7. En su cuenta de X escribió lo siguiente: el presidente Trump tuvo un día excelente en el G7. Incluso firmó un importante acuerdo comercial con el Reino Unido y el primer ministro Keir Starmer. Se logró mucho, pero debido a la situación en Oriente Medio, el presidente Trump se marchará esta noche después de cenar con los jefes de Estado. El anuncio de que Trump dejará esta cumbre se dio después de que escribió en su red social Truth Social una advertencia dirigida a los habitantes de Teherán, en donde los llamó a evacuar la ciudad de manera inmediata debido a la escalada
del conflicto entre Israel e Irán. Trump escribió lo siguiente en Truth Social: todos deben evacuar Teherán inmediatamente. Evidentemente esta advertencia fue interpretada por agencias internacionales, por analistas consultadas por estas agencias, como una señal de que la Casa Blanca está anticipando una escalada militar de mayor magnitud. Recuerden que el gobierno de Estados Unidos, justamente a cargo de Trump, ya había confirmado antes la evacuación del personal diplomático no esencial de su embajada de Bagdad, así como la salida voluntaria de familiares de militares en varios puntos de Medio Oriente ante el temor de la respuesta de Irán a estos ataques de Israel que les informamos desde la semana pasada. En este contexto de tensión es que Donald Trump deja la cumbre del G7 y, ya lo decía Azul, no solo deja la cuestión, no solo deja en pausa la reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, sino con otros líderes de distintos países. Y el argumento es, pues se van a concentrar en lo que está sucediendo en Medio Oriente. Sí, enfatizar esto último porque seguramente la oposición, como ya se sabe, va a decir que Trump dejó plantada a la presidenta Claudia Sheinbaum o algo así, sacar raja de eso, pero siempre es importante dar la información y el panorama completo. Bueno, les decíamos que justo la decisión de Donald Trump en torno a dejar la cumbre G7 fue por los todavía ataques que están ocurriendo entre Israel e Irán desde el viernes pasado, porque Israel alega que Irán está en desarrollo de una gran arma nuclear. El propio Donald Trump, en sus mensajes que ya leías de Truth Social, dice que Estados Unidos no va a permitir que se construya un arma nuclear por parte de Irán. Bueno, la última información da cuenta de que las Fuerzas Armadas de Irán ya iniciaron una nueva ronda de ataques con misiles contra Israel. Por ahora no se reportan víctimas. El ataque activó de nueva cuenta las sirenas antiaéreas que se han estado escuchando en ciudades de Israel. Esta vez fue en el centro y sur de este país, incluyendo Tel Aviv. Así lo está informando el propio ejército israelí. Un funcionario de seguridad dijo a la agencia china Xinhua que el ataque incluyó 2 misiles que al parecer fueron interceptados o bien cayeron en áreas abiertas. Ya lo decíamos la semana pasada. Israel cuenta, además de con estas sirenas antiaéreas y los refugios donde huyen la ciudadanía, los civiles que no tienen nada que ver en estos ataques geopolíticos, también cuentan con herramientas para interceptar los ataques de Irán. Bueno, el Servicio Nacional de Rescate de Israel dijo que no se informó de inmediato sobre heridos ni alcances directos sobre este último ataque, aunque ya hay reportes de muertos tanto del lado de Irán como del lado de Israel. El ataque, anunciado con anterioridad por medios oficiales iraníes como una nueva ola de ataques contra Tel Aviv y también contra Haifa, fue el más reciente intercambio en el actual conflicto aéreo entre Israel e Irán, actualmente ya en su 4º día desde el viernes. La escalada comenzó con ataques aéreos israelíes contra Irán el 13 de junio, esto no hay que olvidarlo. Israel fue quien comenzó con los ataques bajo el argumento del arma nuclear que se está haciendo en Irán. Bueno, eso por el lado de Irán. Más temprano, el día lunes, Israel lanzó un ataque con misiles que impactaron la sede de la televisión pública iraní en Teherán, IRIF, así también como el ataque a un hospital a las afueras de la capital. Este ataque a la cadena porque justamente fue transmitido. Pudo verse en directo como una de las presentadoras de esta cadena interrumpía la locución para tener que salir del estudio mientras caían restos del techo y se levantaba polvo. Estamos viendo en pantalla a la conductora Sahar Emami de televisión pública iraní, atacada este lunes por misiles de Israel. El argumento fue que, según el ejército, proporcionaba una fachada para las operaciones militares iraníes, es decir, en una base militar más, blancos que está haciendo Israel para atacar a Irán. En tanto, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, alegó que los ataques efectuados por Israel han provocado que el programa nuclear de Irán sufra un retroceso de mucho tiempo. Este es justamente el principal argumento de Israel para atacar a Irán, frenar su programa nuclear, mismo discurso que está manejando Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Dijo también que a diario está en contacto con el presidente estadounidense Donald Trump, quien esta noche abandona el G7 luego de una cena y llama a Teherán a desalojar en medio de estos ataques.
Bueno, pues así justamente va la última información en torno a todo el tema geopolítico, razón por la cual Gerardo nos decía que seguirá siendo una semana pesada respecto a la anterior que comenzó a cocinarse todo esto. Sí, así es, Dul, eso en Medio Oriente, y pues sigue la reunión, arranca esta reunión del G7, entonces también tendremos información internacional durante toda esta semana. Y vamos, Dul, a un tema del que informamos justamente el día de ayer domingo aquí en Sin embargo MX, es información que tú investigaste acerca del sindicato de SACMEX, de este sistema de aguas. Sí, bueno, hemos estado entregando textos en torno a la gestión del agua, la entrega de concesiones a determinados políticos, como familias enteras como las de Monreal. Te estamos viendo a ti. Bien, como familias enteras como las de Monreal tienen concesiones para pues justamente sus usos agrícolas y demás. Pero pues a la par de esto, el gobierno de la Ciudad de México es consciente que la crisis hídrica en la Ciudad de México tiene varios brazos. Uno de ellos, por supuesto, es la sobreexplotación como tal de los acuíferos, porque, por ejemplo, ahorita que estamos viendo bastantes lluvias, pensaríamos que con eso se llena el sistema Cutzamala, pero muchas veces hemos dicho que el sistema Cutzamala es solo una parte del agua que llega a las casas aquí en la Ciudad de México. La principal fuente de agua de la Ciudad de México son los acuíferos que se van pues justamente llenando a partir de lluvias y demás en los suelos de conservación que tenemos en el sur. Bueno, la principal crisis hídrica se deriva de la sobreexplotación de acuíferos, el tandeo que todos sufrimos, o bueno, depende de la colonia y alcaldía donde vivas, el agua contaminada en la red, fugas por infraestructura vieja e inundaciones durante la temporada de lluvias. Esto digamos que es las consecuencias, el tandeo, la sobreexplotación, las fugas, últimamente lo que vimos de agua contaminada en la alcaldía Benito Juárez, también en la Gustavo Madero ya con turbocina. Pero una de las causas ha sido precisamente el sindicato del sistema de aguas, que ahora es conocido como Secretaría de Gestión de Agua. Lo que hizo el gobierno de la Ciudad de México, les decía, es consciente de toda esta crisis hídrica, encargó un informe para saber pues cuáles son los obstáculos para poder ofrecer o mitigar esta crisis hídrica. Uno de los obstáculos encontrados fue este sindicato del SACMEX. Fíjense, en el sistema de aguas, ahora Secretaría de Gestión del Agua, hay más de 13,000 empleados operativos, más que los 11,000 en la Conagua. Eso que la Conagua es a nivel nacional. Se ha dicho una y otra vez que a la Conagua le faltan bastantes inspectores para que puedan ir a revisar pues precisamente infracciones como malas concesiones irregulares, descargas irregulares y demás. Bueno, pues el sistema de aguas, que solo tiene que atender la capital de México, tiene más trabajadores, 13,000. Sin embargo, el sindicato ha obstruido acciones, esto de acuerdo con el informe sobre política de agua potable, que estuvo evaluando la política potable de la Ciudad de México de 2018 a 2024. Judith Domínguez, que es la académica de Colmex y la que coordinó este informe que se entregó y se presentó la semana pasada, dice lo siguiente en esta presentación. Casi al final del sexenio empezó la reestructuración del sistema de aguas, que les permitió eficientar a las 244 personas que tienen en estructura, que toman decisiones, o sea, ya están eficientando un poco. Los demás 13,000 son operativos, y hay un problema importante no solo de envejecimiento de los trabajadores, sino de sindicatos que llegan a obstruir algunas acciones o decisiones del sistema de aguas, pues justamente el que en estos momentos estamos viendo, por ejemplo, en operativos con otras autoridades para desasolvar las inundaciones y demás, pero también son los encargados de atender grandes fugas, también los encargados de ver por qué te llega de la llave agua contaminada. ¿Te acuerdas? El año pasado llegaba con, pues no puedo decir con qué porque se cerró el informe de qué venían los contaminantes, pero pues se veía el agua totalmente café. Bueno, todas estas funciones y acciones se ven obstaculizadas a veces por el sindicato. La gran pregunta es cuál es el sindicato de SACMEX,
Bueno, aquí en la Ciudad de México hay un sindicato único de trabajadores del gobierno de la Ciudad de México que engloba justamente también SACMEX. A diferencia de otros sindicatos donde pues el líder sindical se reelige y se reelige y se reelige y se reelige, en este caso de trabajadores del gobierno de la Ciudad de México, este sindicato apenas es presidido desde el año 2021 por Aarón Ortega Villa y ya van a hacer sus elecciones en julio. A pesar de que sí ha habido intentos de reelección, pues se ha logrado que sí haya renovación en los líderes sindicales. Bueno, este sindicato representa más de 100,000 trabajadores, incluyendo los del SACMEX. Algo que me llamó la atención, Mon, es que uno de los líderes sindicales de este sindicato de trabajadores del gobierno de la Ciudad de México, Juan Ayala Rivero, el que intentó reelegirse, ahora aparece mágicamente en la nómina del sistema de aguas SACMEX. Es como un ejemplo de precisamente estos famosos aviadores que llegan a las nóminas y que se van rotando entre el gobierno de la Ciudad de México. Bueno, ahora le toca trabajar entre comillas para el SACMEX. Bueno, ya por último, para dar un ejemplo de cómo puede llegar a entorpecer el sindicato cuando tiene vicios, en octubre de 2024 alrededor de 100 trabajadores de SACMEX bloquearon Avenida Reforma porque estaban exigiendo la destitución de directivos como la dirección de drenaje. Ahí viene el problema, la dirección de drenaje se le acusó de casos de nepotismo, malos tratos y también discriminación. Si ustedes ven ahorita el directorio de SACMEX, ya la dirección de drenaje sí fue renovada después de este bloqueo y manifestación. Pero pues ahí está un caso de cómo un sindicato sí puede llegar a obstruir algo que nos afecta a todos los habitantes de la Ciudad de México, ya sea por alguna colonia donde vivas o depende de la alcaldía donde vivas, tandeo, o que te llegue contaminada, es decir, sí te llega, pero te llega contaminada, o en estos momentos de época de lluvias, pues que no puedas llegar a tu casa o no puedas llegar a tu trabajo porque se inunda las avenidas principales. Pues ahí está, Dul, esa información sobre el sindicato del sistema de aguas, que ustedes también pueden consultar completo en Sin embargo MX, ese texto que elaboraste, ese texto de Dulce Olvera. Y Dul, pues regresando un poco a lo que se vivió este fin de semana, que va de la mano. Viste seguramente estos videos de las protestas en Estados Unidos, la marcha No Reyes, No Kings, convocada en más de 1,500 ciudades, justamente en contra de las políticas antimigrantes de Donald Trump. Se registraron miles de personas que protestaron en las calles de Los Ángeles y también en San Diego, en San Francisco. Veía imágenes, videos de personas que lo hicieron con banderas de Estados Unidos, con banderas de México, también con letreros que decían resiste, y el apoyo también hacia las personas migrantes que se mostró en esta manifestación. Y a la par también, en los últimos días, se ha difundido en redes sociales el temor de distintas personas por las redadas del Servicio de Migración y Control de Aduanas, el ICE. Esto a pesar de ser ciudadanos estadounidenses. Está, por ejemplo, el caso de Javier Ramírez. Él fue detenido en una redada el jueves, esto en el depósito de grúas que opera con su familia desde hace más de una década en la comunidad de Montebello. Y esta agresión fue grabada en un video, la difundió uno de sus amigos y muestra pues parte del temor que hay en esa comunidad y también en otras zonas donde la mayoría de la población pues es migrante, no nada más en Los Ángeles, sino en sus alrededores. Lo que plantea esta información que vamos a ver en un momento, un video que prepara la unidad de multimedia de Sin embargo, es que actualmente, si naciste en Estados Unidos, pues las personas están mostrando temor por ser detenidos por estos agentes de inmigración solamente por tener piel morena o por no parecer a su, según ellos, pues estadounidense. Vamos a ver este video que prepara la unidad de multimedia de Sin embargo y regresamos con más información.
Javier Ramírez, un estadounidense de 32 años nacido en San Bernardino, fue detenido por agentes del ICE mientras trabajaba en el depósito de grúas de su familia en Montebello, California. A pesar de identificarse como ciudadano, los agentes lo esposaron y lo llevaron a un centro de detención, generando indignación en la comunidad. Un video viral muestra el momento en que Ramírez, sometido en el suelo, grita: «Tengo mi pasaporte, soy ciudadano». El caso de Ramírez no es aislado. Bajo la administración Trump, agentes migratorios han detenido a múltiples latinos basándose únicamente en su apariencia física. Jason Bryan Gavidia, otro ciudadano estadounidense, fue interrogado agresivamente por la patrulla fronteriza en Montebello. Cuando no pudo recordar el nombre del hospital donde nació, los agentes lo presionaron contra una valla, ignorando sus gritos: «Nací aquí, soy estadounidense, hermano». Lo dijo en inglés: «I'm an American, bro». El incidente, grabado por un testigo, muestra a agentes enmascarados y armados actuando con fuerza excesiva. Gavidia fue liberado, pero Ramírez permanece detenido, incluso después de mostrar su pasaporte. Su abogado denuncia que las autoridades le han negado acceso a su cliente, aumentando las sospechas de procedimientos irregulares. Estos episodios han desatado temor en las zonas de mayoría hispana. Residentes como Ramírez ahora cargan consigo sus pasaportes por precaución, mientras organizaciones advierten sobre un aumento en la discriminación racial. «Los latinos están siendo atacados», declaró Gavidia a The New York Times, reflejando la angustia de su comunidad. El hermano de Ramírez, Abimael Domínguez, intentó intervenir durante la detención, pero los agentes lo amenazaron con arrestarlo. «No les importó que mi hermano fuera ciudadano», denunció. Activistas exigen investigaciones, señalando que estas prácticas violan derechos constitucionales. Mientras crece la polémica, Trump ha ordenado a las agencias federales hacer todo lo posible para ejecutar el programa de deportaciones más grande de la historia. En un mensaje en Truth Social, instó al ICE y a la DEA a centrarse en ciudades santuario como Los Ángeles, Chicago y Nueva York, donde residen millones de indocumentados. Las redadas han provocado manifestaciones masivas. El 14 de junio, el movimiento No a los Reyes salió a las calles en múltiples ciudades. Esas protestas también coincidieron con un gran desfile militar en Washington, D.C. para conmemorar los 250 años del Ejército de Estados Unidos, que tuvo lugar en el cumpleaños 79 del presidente. Aunque la mayoría fueron pacíficas, en Salt Lake City un tiroteo durante una marcha dejó un muerto, intensificando la polarización. Alcaldes de ciudades santuario defienden su derecho a proteger a migrantes, mientras Trump acusa a estos gobiernos de obstruir la ley. Críticos señalan que su retórica antiinmigrante alimenta la xenofobia, citando casos como el de Ramírez como ejemplos de abuso institucional. Expertos legales advierten que las detenciones arbitrarias podrían derivar en demandas contra el gobierno, mientras familias latinas viven bajo la sombra de redadas que, según denuncian, ya no distinguen entre indocumentados y ciudadanos. El caso de Javier Ramírez simboliza los excesos de una política migratoria agresiva. Este 15 y 16 de junio, el INE comenzó la entrega de constancias de validez para los cargos de ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El lunes 16 de junio continuó con la entrega de constancias para los cargos de magistradas y magistrados en el Tribunal de Disciplina Judicial, pero también para quienes ocuparán la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y las salas regionales de este tribunal. Todo esto entre señalamientos de consejeros y consejeras del INE acerca de los llamados acordeones que tanto influyeron en esta elección. De eso les hablaremos en este Con Todo.
Ya les decíamos, después de esta votación del 1 de junio, que tendríamos que esperar hasta el 15 de junio para saber quiénes integrarán la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya de manera oficial. Los cómputos concluyeron hace unos días, pero fue hasta este 15 de junio cuando el INE comenzó con la entrega de las constancias de mayoría. El domingo 15 de junio, el INE entregó las constancias para ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia a Sara Irene Herrerías Guerra, Aristides Rodrigo Guerrero García, a Irving Espinosa, Giovanni Azael Figueroa, a María Estela Ríos, a Loreta Ortiz, Yasmín Esquivel, Lenia Batres Guadarrama y a Hugo Aguilar Ortiz como ministros y ministras de la Suprema Corte. Hugo Aguilar Ortiz fue el aspirante con más votos. Él también recibió una constancia en mixteco, su lengua materna. Esto fue el domingo 15 de junio. Y este lunes continuó con la entrega de las constancias para los cargos de magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial. Para este tribunal se entregaron las constancias de mayoría a Celia Maya García, Eva Verónica Guibés Zárate, Bernardo Batis Vázquez, Indira Isabel García y Rufino León Tobar. Durante las sesiones del Consejo del INE de ambos días se escucharon críticas de consejeros y consejeras electorales por algunas irregularidades registradas en casillas y llamados a que el instituto también cuestione qué tanto influyeron los acordeones o estas listas con los nombres de candidatos que se distribuyeron antes de la elección. Por ejemplo, el consejero Martín Faz Mora dijo hoy que el efecto del acordeón fue más grave para las votaciones particularmente en el Tribunal de Disciplina Judicial, porque dijo que en 51% de las casillas resultaron ganadores las 5 candidaturas para el tribunal que aparecieron en acordeones que fueron difundidos antes de la votación del 1 de junio. Vamos a ver qué es lo que dice el día de hoy en esta sesión del Consejo del INE el consejero Martín Faz Mora. Ahora, respecto de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, hubo 48.683 casillas, esto es el 57.77% del total de casillas computadas, donde resultaron ganadoras absolutas las 2 candidaturas para la Sala Superior que aparecieron en el multicitado acordeón. A nivel subnacional, se observa que dicho comportamiento se reprodujo en 29 entidades federativas, es decir, en el 90% de los estados, el acordeón obtuvo un triunfo absoluto para la conformación de este tribunal. A lo anterior, se puede agregar que en 32.440 casillas, es decir, un 38.5% de las mismas en las restantes 3 entidades, se votó por al menos una candidatura de dicho acordeón. Esto equivale a decir que en el 96.27 de las casillas obtuvieron la mayoría de votos una o las 2 candidaturas de dicho acordeón. En este caso, en 9.6 de cada 10 casillas, la ciudadanía votó de forma idéntica, en una boleta, que considerando que tenía hasta 2 votos posibles, uno para mujeres y uno para hombres, de una lista de 15 candidaturas, y donde se podía marcar desde 0 hasta los 2 espacios, existía la cantidad de 54 combinaciones posibles. Y aún así, ocurrieron estos altos porcentajes ya señalados. Y hoy, este lunes 16 de junio, al término de la entrega de constancias, Bernardo Batis, electo para el Tribunal de Disciplina Judicial, opinó que estos acordeones fueron un mecanismo que encontraron los ciudadanos y grupos sociales para facilitar el voto. Esto lo dijo al ser cuestionado por medios de comunicación sobre si es o no válida esta elección después de estos señalamientos que hicieron, como ya escuchábamos, consejeros como Faz Mora. Bueno, Bernardo Batis dijo que estos acordeones fueron una buena herramienta de orientación que no obligó a nadie a votar. Mientras que para las magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral, hoy se entregó la constancia de mayoría a Gilberto de Guzmán y a Claudia Valle Águilas Ocho. Ella dijo lo siguiente acerca de los acordeones, también al término de la entrega de las constancias.
Es un argumento reductivo pensar que solo se triunfa por aparecer en una lista que no sabemos qué impacto tuvo. Esto porque descarta pues la capacidad de la ciudadanía de tomar un voto libre, y también dijo que no se puede reducir a que solo se ganó si se estaba o no en esa lista, porque sería minimizar el trabajo de quienes ganaron a través de hacer una campaña exitosa. Eso es lo que comentó el día de hoy Claudia Valle Aguilas Ocho, electa para la Sala Superior del Tribunal Electoral como magistrada. Bueno, me gustaría preguntarle a la audiencia, a los que nos están viendo, los que están escribiendo en el chat, si ustedes coinciden con estas observaciones de ya el próximo magistrado del Tribunal de Disciplina, Bernardo Batis, y la próxima magistrada electoral, Claudia Valle, respecto a que los acordeones no influyeron al final en las elecciones, aunque 90%, entre 80 y 90% hayan coincidido entre los nombres de los acordeones y finalmente los que resultaron electos. Porque acuérdense que había dos grandes diferencias de acordeones: los que ustedes hicieron a partir de sus propias decisiones y de lo que se informaron. Yo también llevé ahí un papelito, y los acordeones cuestionados por algunos consejeros electorales del INE, es decir, los que venían ya con opciones y que justo esas opciones resultaron electas y que fueron distribuidos en 25 estados de la República. Y más adelante hablaremos sobre los recursos para esas impresiones y distribuciones. Continuamos y vamos escuchando, leyendo los comentarios de qué es lo que piensan. Sí, qué bueno que haces esta pregunta, porque también, pues, en la parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, hoy se registra un comentario del consejero Martín Faz Mora. Él exhibió que en esta votación para la Sala Superior del Tribunal Electoral, en 57% del total de casillas computadas, resultaron ganadoras las dos candidaturas que aparecieron en estos acordeones difundidos. Por eso hacía el llamado a revisar qué pasó con esos acordeones. Vamos a escuchar qué es lo que dijo el día de hoy el consejero Martín Faz Mora sobre la elección en el Tribunal Electoral. Para entender el fenómeno del acordeón en estas elecciones judiciales, para el caso del Tribunal de Disciplina Judicial, el efecto fue aún más grave que para las de Suprema Corte. En este caso se advierte la existencia de 43.231 casillas, esto es el 51.55% del total de casillas computadas, donde resultaron ganadoras absolutas las 5 candidaturas para el Tribunal de Disciplina Judicial que aparecieron en el multicitado acordeón. A nivel subnacional se observa que dicho comportamiento se reprodujo en absolutamente todas las entidades federativas, es decir, en el 100% de los estados el acordeón obtuvo el triunfo absoluto para la conformación de este nuevo tribunal. Por si esto fuera poco, la diferencia entre el quinto con la candidatura que obtuvo el sexto lugar en la elección fue de 1.886.688 votos. A lo anterior se puede agregar que en 22.925 casillas, es decir, un 27.21%, se votó por hasta 4 candidaturas de dicho acordeón, y en 9.803, es decir, el 11.63%, se votó por hasta 3 candidaturas del acordeón, con lo que se tiene mayoría en dicho colegiado. Esto aquí equivale a decir, por inverosímil que parezca, que en el 90.39% de las casillas obtuvieron la mayoría de votos entre 3 y 5 candidaturas de dicho acordeón. Igualmente extraordinario que en las otras elecciones resulta que en 9 de cada 10 casillas la ciudadanía votó de forma idéntica en una boleta, que considerando que tenía hasta 5 votos posibles, 3 para mujeres y 2 para hombres, de una lista de 38 candidaturas, y donde se podía marcar desde 0 hasta 5 los espacios, existía la cantidad de 174.420 combinaciones posibles. Aún así, ocurrió lo que ya señalé. Y les decíamos que además de estos señalamientos, el INE sí entregó constancias de validez para las magistradas y magistrados de 5 salas regionales del Tribunal Electoral. Para la primera circunscripción electoral con sede en Guadalajara, recibieron su constancia de validez Rebeca Barrera Amador, Irina Graciela Cervantes y Sergio Arturo Guerrero Olvera. Para la segunda circunscripción electoral con sede en Monterrey,
María Dolores López Loza, Medilane Ivette Figueroa, Sergio Díaz Rendón. Y este nombre, pues hago ahí un paréntesis porque fue cuestionado por las consejeras Carla Humphrey y Rita Bell López. Ellas pidieron no entregarle la constancia por evidencias de ser un deudor alimentario, algo que él ha negado. La consejera Carla Humphrey ha insistido en que era necesario que este magistrado electo comprobara los pagos de la pensión alimentaria. Al final, pues sí se le entregó la constancia de validez, pero con estas dos votos en contra de las consejeras Carla Humphrey y Rita Bell López. En la tercera circunscripción electoral con sede en Jalapa recibieron su constancia de validez Roselia Bustillo Marín, Eva Barrientos Zapata y José Antonio Troncoso. Para la cuarta circunscripción electoral con sede en la Ciudad de México recibieron la constancia María Cecilia Guevara, José Luis Ceballos e Ixel Mendoza Aragón. Para la quinta circunscripción electoral con sede en Toluca, Nereida Berenice Ábalos, Marcela Fernández Domínguez y Omar Hernández Esquivel. Lo que se anunció el día de hoy, este lunes 16 de junio, es que la entrega de declaratorias de validez para magistraturas de circuito y juezas y jueces continuará el miércoles. Pero, les decíamos, desde el 15 de junio también se entregaron constancias para ministros de la Suprema Corte y en la sesión del Consejo General del INE hubo intercambio de posiciones de los consejeros. Sí, te estaba preguntando hace rato si la sesión del día de hoy estuvo igual de tensa que la de ayer, porque hasta regaño hubo de la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei. No, y duró mucho menos porque la del domingo fue la que estuvo... Es que se atrasaron primero para comenzar y luego sí tuvieron algunas horas porque todos quisieron intervenir. Bueno, primero quiero leer sus comentarios. Gracias por responder la pregunta de qué es lo que pensaban sobre el uso de acordeones, sobre todo la distribución de acordeones donde ya venían las opciones, no el uso de acordeones que cada uno pudo hacer y que incluso la consejera presidenta del INE llamó a hacer. Brenda Medina dice, votó más gente por cargos judiciales que por el PRD, 13 millones. Ernesto Flores dice, cada quien decidió. Hugo González dice, ya quisiera Alito los 9 millones de votos de Hugo Ortiz. Bueno, fueron 6 millones, ¿no? Rodolfo Salas, yo sí me llevé mi acordeón. ¿Y qué? Sí, también mira, aquí Raúl, se está riendo de Rodolfo, y mira ese comentario de Raúl. Yo hice mi acordeón, esta elección fue única y por lo tanto las formas de votar también únicas. Sí, cada quien llevó sus anotaciones. Lo que están aquí cuestionando son esto que decías, los acordeones impresos y a color y repartidos en distintos estados. Y con las mismas opciones que ganaron y que están recibiendo sus constancias. María Vila habla sobre ellos. Dice, claro que utilicé un acordeón que yo misma hice, pero nunca llegó a mis manos un acordeón prefabricado ni a nadie de mis familiares o amigos. Aquí, sin embargo, sí llegaron unos de la alcaldía Miguel Hidalgo y a partir de esos, pues justamente hicimos un texto al respecto. José Núñez, ¿qué tiene que ver el acordeón si nosotros votamos por nuestros candidatos y qué tiene que ver que votemos por los mismos? Pues justamente es la gran pregunta, si coincidieron entre 80 y 90%, si fue coincidencia o realmente hubo una incidencia del voto. Es algo que el INE no puede determinar, es el Tribunal Electoral quien finalmente lo va a determinar. Bueno, ¿qué pasó el día de ayer en esta sesión del Consejo General del INE? Hoy se aprobó el tema del Tribunal de Disciplina, los magistrados que van a sancionar corrupción dentro de todo el Poder Judicial, o eso es lo que se espera. Ayer se le dieron las constancias a los futuros 9 ministros y ministras que van a conformar la nueva Suprema Corte a partir del 1 de septiembre. Bueno, pues les decía que a lo largo de esta larga sesión, cada uno de los 11 consejeros quiso tener una intervención. Algunos de ellos, como el consejero electoral Martín Faz, la consejera electoral Dania Rabel, el consejero electoral también Arturo Castillo, cuestionaron y pusieron sobre la mesa esta misma pregunta que les hicimos: ¿qué tanto pudo influir el uso de acordeones con opciones ya determinadas en los resultados finales? Y sobre todo si eso era ya un indicio para que el Tribunal Electoral, que es la autoridad competente,
verifique y considere la nulidad, no de la elección judicial, pero sí de esas candidaturas, que básicamente son varias. Bueno, esto aconteció por voz de consejeros electorales. Ya cuando llegó el turno de la consejera presidenta Guadalupe Tadei, es que ella dice que no coincide con la visión de estos consejeros y sí en un tono elevado pues da un regaño porque hubo una observación particularmente de 818 casillas, particularmente la mayoría en Chiapas, donde hubo varias irregularidades. Ella dice, no por 818 casillas vamos a anular una elección judicial donde hubo más de 80,000 casillas, pero en ningún momento menciona el tema de los acordeones. Vamos a escuchar este fuerte comentario de la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, luego de que los consejeros electorales, estos mencionados, cuestionaron el tema de los acordeones. También dentro de este instituto, hay que decirlo, y hay que decirlo con todas sus letras. Todavía el día de hoy, proponer a este consejo, con todo el respeto, lo digo porque estamos en libertad de hacer cada quien nuestras propuestas, que la validez es un acto inmediato que deberá ocurrir a partir de esta definición de 818 casillas que no se podrán contabilizar, me parece un acto incorrecto a todas luces, respondiendo a nuestras atribuciones. Desde ahorita digo, no acompaño esa propuesta porque me colocaría en el supuesto de no cumplimiento con las atribuciones y lo que juramos cuando tomamos este cargo. Intentar no declarar la validez de esta elección por 800 casillas que no está la certeza, no tenemos los dictámenes, la prisa, el tiempo nos lleva a declarar en un acuerdo este tipo de situaciones, reconocer una práctica que no convence a nadie y que por supuesto no debe de existir, contra más de 80,000 casillas que no presentan irregularidades, que son totalmente confiables, íntegras en su procedimiento, poner en duda en este momento la integridad de cada uno de los pasos del proceso electoral, me parece una situación extrema y lamentable. Lamentable para todos los que aquí trabajamos, para todos los que trabajan en las entidades, en las 32, para todos los que se suman a los esfuerzos de este instituto y que en este momento intentamos manchar su trabajo, no reconocer con un argumento el cual no comparto. Análisis propios contra análisis institucionales. Números propios contra números institucionales. Después de este comentario donde la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, dice que hay incluso resistencias internas dentro del INE contra la elección judicial, los consejeros electorales aludidos que habían cuestionado este tema de los acordeones volvieron a explicar y enfatizar que ellos no estaban pidiendo que se anulara, que el INE anulara la elección judicial, porque en primera el INE ni siquiera puede hacer eso. Solo estaban diciendo que había indicios que el Tribunal Electoral debe considerar para, como autoridad competente, ver si anula esas candidaturas en particular. Pero bueno, fueron regañados. Vamos a escuchar lo que dice, por ejemplo, la consejera electoral Dania Rabel en cuestión de este tema de los acordeones, que básicamente coincide con lo que dijo el consejero Arturo Castillo y el consejero Martín Faz. Sí, Dul. Y en lo que lo escuchamos es importante porque, les decíamos, estos señalamientos iniciaron desde el 15 de junio. Entonces, desde ahí, la consejera Dania Rabel, también el consejero, Martín Faz, que ya lo escuchamos el día de hoy, pues hablaban de qué sí puede hacer el INE, qué puede revisar o no, y escuchábamos este comentario de la consejera presidenta Guadalupe Tadei, que sí, como dices, fue en tono regaño. Yo sí lo sentí un regaño, sí. Al tal grado de que los consejeros electorales aludidos dijeron que ellos no estaban siendo resistencia interna del INE, al grado de que participaran en la organización, más bien estaban poniendo sobre la mesa el elefante en la sala.
el uso de acordeones cuyos nombres impresos están pues justamente coincidiendo con los ganadores, y aún así pues estamos viendo la entrega de constancias. Pues, no sé si esté listo. Sí, ya tenemos. Vamos a escuchar, porque insisto, coincide con lo dicho a lo largo de toda la sesión de ayer, que vaya que estuvo larga. Mención aparte, por supuesto, merece los denominados acordeones. El 23 de mayo, unos días antes de la jornada electoral, se denunció una novedosa forma de fraude electoral, la distribución de los denominados acordeones, que contenían el nombre y el número de ciertas candidaturas por las que se debía votar en cada una de las 6 boletas federales que recibiría la ciudadanía el 1 de junio. Por supuesto que esto también lo vimos replicarse a nivel local, pero me voy a abocar exclusivamente a lo que es competencia del INE, que es a nivel nacional. El hecho es gravísimo porque constituye una amenaza directa a la libertad y autenticidad del voto. Por esa razón, el Consejo General del INE, en la sesión extraordinaria del 29 de mayo, por primera vez, motu propio, dictó un acuerdo de medidas cautelares en su vertiente inhibitoria. Ciertamente, ya lo había hecho una vez anterior este Consejo General, pero fue en acatamiento de una instrucción de la Sala Superior. Esa fue la primera vez, la que tuvo que ver con los acordeones, que este Consejo General, por iniciativa propia, dictó una medida cautelar, y no lo hizo la Comisión de Quejas y Denuncias. El objetivo de esta medida cautelar fue claro: evitar que una conducta posiblemente infractora continuara. Sin embargo, el problema que enfrentamos fue que, al no tener certeza de quién o quiénes estaban detrás de esta conducta, la medida cautelar fue genérica. Entonces se dirigió a personas servidoras públicas, a partidos políticos y en general a cualquier persona física. Y creo que esta cuestión también imposibilitó el hecho de que nosotros pudiéramos ser mucho más eficaces con esta medida. Creo que el hecho de que no pudiéramos dirigir la medida a un actor político concreto fue aprovechado para que, como consta en el CIGE, el propio día de la jornada electoral se estuvieran repartiendo acordeones en las casillas. Y aquí quiero reiterar el reconocimiento que en su momento también hice al funcionario de mesa directiva de casilla, porque lo cierto es que consta en el CIGE que en la mayoría de los casos en que esto ocurrió, pero en una abrumadora mayoría, lo que hicieron el funcionario de mesa directiva de casilla es salir e inhibir esa conducta y pedirle a las personas que se retiraran. No se trata de una posición personal ni política. Es una decisión institucional basada en los principios que rigen nuestra función electoral y en el compromiso irrenunciable con la defensa del voto libre y auténtico. Declarar válida una elección en estas condiciones representaría enviar un mensaje preocupante a la ciudadanía que, aún con evidencias claras de irregularidades, las elecciones pueden considerarse válidas. Que no hay consecuencias ante estas conductas, y eso puede propiciar que en futuras elecciones no solamente se repitan, sino que se multipliquen. Bueno, me pareció importante escuchar esa última idea que da la consejera electoral Dania Rabel. No es una postura ni personal ni política, es más bien el trabajo del INE, pues velar por un voto no solamente libre, sino auténtico, y ahí están las cifras del consejero electoral Martín Faz, de las miles de opciones que había para que las boletas hubiera varios candidatos, justamente coincidieron con los promovidos por los acordeones. Ahora, finalmente, Mona, hay que abordar el tema de las 818 casillas que decidieron no incluir en el cómputo final. Estas 818 casillas estaban en 25 estados, pero el problema se enfocó sobre todo en Chiapas. Pues no representan mucho, Mon, son más de 3 millones de votos, 0.97% del total. Pero el consejero Uc identificó y resaltó que justamente por el trabajo del INE a lo largo de toda la organización pudieron detectar este tipo de irregularidades en las casillas para que no se repitan en el 2027. ¿Qué detectaron de acuerdo con los consejeros electorales? En estas particularmente 818 casillas, la mayoría en Chiapas. La inexplicable participación del 100% o más de los electores, boletas que no fueron extraídas de la urna porque ni siquiera estaban dobladas, las famosas boletas planchadas, casos de candidaturas que obtuvieron el 100% de los votos en las casillas, y también el uso de acordeones el mero día de la elección, lo que decía la consejera Rabel.
Los presidentes de cada casilla fueron los encargados de salir y pedirles que se retiraran, que no podían estar entregando esa propaganda, porque de acuerdo con el consejero electoral Arturo Castillo, esta propaganda podría ser pagada de manera ilícita y es lo que le están pidiendo al Tribunal Electoral evaluar si eso es motivo por el cual se deben anular esas candidaturas. Por ejemplo, también la consejera Carla Humphrey dijo que en Puebla había boletas apócrifas, es decir, eran copias impresas a color, trataron de colarlas, no se pudo por el trabajo del INE. Hubo robo de paquetes electorales directamente de las casillas instaladas y también boletas con la misma caligrafía y con los mismos números elegidos. Todo eso se fue detectado y nada de eso fue incluido en el cómputo final. Es 0.97% de las 80,000 casillas instaladas, pero fue importante detectarlo para evitar que se volviera a repetir en 2027. Bueno, pues finalmente la consejera Dania Rabel pidió precisamente al Consejo General del INE tomar medidas preventivas para que esto no vuelva a ocurrir, particularmente lo de las casillas zapato, las boletas planchadas que ni siquiera fueron metidas a las urnas, las boletas con las mismas caligrafía y mismas opciones, y me llamó la atención lo que pasó en Puebla, que de plan ya ni eran boletas impresas por el INE, sino quisieron aplicar la de sacar copias a color y querer introducirlas de manera ilegal. Bueno, pues con esto vamos a recuperar parte de esta entrevista que tuvieron hace unos minutos con el ministro electo Hugo Aguilar, quien va a ser el próximo presidente de la Suprema Corte a partir de septiembre. Él ya recibió el día de ayer su constancia. Pero sí, lo que puedo decirle a la ciudadanía en general es que van a tener una corte que va a cumplir con su función constitucional, de darle certeza jurídica a todos los que tienen intereses en nuestro país, mexicanos e incluso inversionistas de fuera. Vamos a darle certeza jurídica. Ahora, esto implica que todo se haga bien. Si vienen a pedirle a la corte convalidar un acto de corrupción o bañado de legalidad, pero en el fondo un acto de corrupción, no van a tener respaldo de la Corte. O sea, aquí se acabaron las posibilidades de negociar debajo de la mesa, en lo oscurito, de comprometer votos. Vamos a perseguir toda conducta que tenga como base de la impartición de justicia este proceder. No lo vamos a tolerar. Eso hemos ofrecido. Entiendo que el resto de los hermanos y hermanas que vamos a integrar la Corte tienen también esta convicción de cero tolerancia a la corrupción, a la deshonestidad, al nepotismo, a todo esto que está muy señalado por la sociedad. No, ni siquiera tenemos que inventar el hilo negro. Está claramente marcado los vicios que esta sociedad no mira bien, que esta sociedad quisiera que desaparezca de todas las instituciones de la República, y va a estar a mi cargo una de ellas y vamos a caminar en esa dirección. Entonces, trato cordial, trato adecuado con todos los sectores para darle certeza jurídica, pero sí, también hay que decir, si nosotros encontramos en el análisis de cada caso que detrás hay un acto de corrupción, hay un acto de soborno, un acto indebido, pues difícilmente van a obtener la justicia del país. Se acabaron cualquier tipo de privilegios de ese tipo. ¿Tiene usted ahora mismo en el chat montones de felicitaciones y la gente se ve muy emocionada? Me imagino que usted es consciente de lo que provoca en muchos sectores que ven con mucha emoción que usted llegue. Bueno, la entrevista completa, por supuesto, la pueden encontrar en el canal de YouTube de Sin embargo al aire, aquí justamente donde nos están sintonizando. Y les agradecemos también sus comentarios, porque después de que les preguntaste de los acordeones, sí nos escribieron bastante. Tonatzin Monroy nos dice: yo usé mi propio criterio de la trayectoria de los participantes para realizar mi acordeón, la chihuahueña, mi acordeón no me lo van a denostar, me costó mucho hacerlo, no es el mismo que el de mi vecino. Celia Reyes también nos dice: solo nos queda vigilar y exigir que cumplan con su trabajo los que ganaron la votación, si no, pues van para fuera del cargo. Parte de los comentarios que nos dejan. Y pues sí, recordar que ahora se crea esta figura del Tribunal de Disciplina Judicial que va a analizar justo casos de corrupción, nepotismo, irregularidades dentro del Poder Judicial. Con 3 mismos magistrados que actualmente conforman el Consejo.
Batis, Maya y también la que dijo abiertamente que era Chaira y que era amlista, Eva. Ellas tres ya están como magistrados del Consejo de la Judicatura y ahora lo serán como ahora magistrados del Tribunal de Disciplina. Bueno, pues gracias por sus respuestas y es momento de irnos a la sección de Al Cierre. Como les comentábamos, se prevé una semana fuerte en cuanto a intensas lluvias en la Ciudad de México, en el Valle de México y en general en la República Mexicana por el tema de que estamos en plena época de lluvias y de ciclones. Ahorita Mon les va a informar sobre la depresión tropical que se está formando ya en la República Mexicana, pero aquí en la Ciudad de México, pues justamente el gobierno de la Ciudad de México desde la tarde de hoy, porque las lluvias empezaron muy temprano, ya informó sobre la atención de al menos 46 encharcamientos en alcaldías como Iztapalapa, donde al menos el día de hoy fue donde más se concentraron los encharcamientos, también en Iztacalco, en Benito Juárez, en Tlalpan, en Cuauhtémoc, derivados justamente de las lluvias registradas desde la tarde muy temprano y las que continúan y se estiman que continúen hasta las 2 de la mañana en algunas alcaldías, por eso la alerta roja. También ya hubo la caída de 45 árboles alrededor de toda la ciudad, por eso Protección Civil siempre pide que en pleno lluvia y tormenta nunca se ponga debajo de un árbol. Adicionalmente se controló un deslizamiento de tierra en la alcaldía Álvaro Obregón. Acuérdense que en esta alcaldía en particular las calles están empinadas y hemos visto llenas de granizo la semana pasada. También incluso hubo 2 cortocircuitos relacionados con las precipitaciones. Es por eso que Protección Civil también informa y pide a la ciudadanía que en plena tormenta eléctrica desconecte aparatos. Y bueno, para esta noche y madrugada entre las 6:35 y las 2 de la mañana ya del día de mañana martes se esperan lluvias de 50 a 70 milímetros, sobre todo en Azcapotzalco, Coyoacán y Gustavo Amadero. Ahí es donde se activó la alerta roja, pues justo para donde voy. Sí, igual yo. Pero sí, y bueno, esto aquí en la Ciudad de México, en el Valle de México, pero de igual forma la Comisión Nacional del Agua informó esta noche que el potencial ciclón tropical 5E evolucionó a depresión tropical en el Pacífico. ¿Y esto qué implica? Bueno, esta depresión tropical 5E ocasionará lluvias intensas, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en Chiapas y Oaxaca. También lo que anuncia la Conagua es que se prevé que se intensifique a tormenta tropical en el transcurso de las primeras horas de mañana 17 de junio. De lo que está alertando la Comisión Nacional del Agua es que en Chiapas y Oaxaca se podrían estar registrando lluvias acompañadas de descargas eléctricas, posible caída de granizo y originar el incremento en los niveles de ríos, arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones. Esto les repito, en Chiapas y Oaxaca por el ciclón tropical 5E que evoluciona a depresión tropical en el Pacífico. Pues Man, con esto nos despedimos. Gracias por habernos acompañado en este arranque de semana. Como prevé Gerardo, va a ser complicada en materia de información y de hechos a nivel mundial. Pero por lo pronto, manténganse informado aquí en Sin embargo al aire y Sin embargo MX. En esta ocasión agradecemos en operaciones a Ana de la Torre y a Ilse García en producción. Sí, Dul, gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos mañana aquí en Dos con Todo. ¿Cuánto gasta tu gobierno en armas de alta tecnología? En 2024, el gasto militar global alcanzó 2,7 billones de dólares, un aumento de casi el 10% respecto a 2023. Los países que más invirtieron fueron Estados Unidos, China, Rusia, Alemania e India. Una proporción cada vez mayor de este dinero se destina a inteligencia artificial,
drones y armas cibernéticas. La IA acelera la cadena de ataque, localizar, rastrear, atacar. Y aunque las grandes compañías de IA afirman que sus productos no deberían ser nocivos, muchas tienen lazos comerciales con empresas proveedoras al ámbito militar. Un ejemplo paradigmático son los drones. En Ucrania, drones cargados con explosivos destruyen tanques miles de veces más caros y complejos. La IA permite que vuelen en enjambres y ataquen con una precisión mucho mayor que los drones piloteados por humanos. En México y Colombia se usan para rastrear carteles de droga, detectando movimientos y objetivos en tiempo real. Y en el ciberespacio, los hackers roban secretos, sabotean sistemas cruciales y derriban satélites. Esta es la nueva carrera armamentista. Ya no se trata de quién tiene más armas, sino de quién tiene las más inteligentes.